Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, Cabildeo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy arrancaré con la situación en Nicaragua, ampliando algunos otros detalles sobre la situación en este país, noticias que ya han sido expuestas en Cabildeo, pero además referirme también a Venezuela. Son dos países muy importantes que al final de cuentas también van a marcar el destino de nuestro propio país por el vínculo político que el presidente Evo Morales tiene tanto con Nicaragua como con Venezuela, particularmente Venezuela. Bueno, en Nicaragua hoy tiene que empezar un diálogo, hoy en la mañana, un diálogo que se ha gestado desde el 18 de abril pasado, cuando empezaron las movilizaciones y los bloqueos en todo el país. Va a cumplirse un mes del levantamiento popular en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Marido y mujer gobiernan en Nicaragua a nombre de la gloriosa revolución sandinista, que fue cooptada para el beneficio propio de la familia de Ortega y de la rosca que se ha adueñado de Nicaragua. Y es contra esta rosca contra la que se ha levantado el pueblo de Nicaragua. 18 días después, casi un mes después, si usted hace cuentas desde el 18 de abril a la fecha, va a ser un mes que no ha habido un día sin movilizaciones, un día sin barricadas, un día sin bloqueos. Han salido todos los sectores, desde los sindicatos, pasando por campesinos, estudiantes y empresa privada. Finalmente aceptaron ir a la negociación los estudiantes muy renuentes, porque son los que más víctimas han aportado en este cruel conflicto. ¿Cuántos son los muertos a la fecha? Entre 48 y 65. No hay una cifra cerrada. La mayoría son jóvenes desde los 15 años para adelante. El último muerto se ha producido en las últimas horas en una localidad que se llama Matagalpa. Un muerto, 40 heridos en el enfrentamiento entre los estudiantes que estaban bloqueando la ciudad. Son bloqueos en los que participan, además de los estudiantes, la población en su conjunto. Se enfrentan a quienes, a los paramilitares del gobierno, llamadas Juventudes Sandinistas, pero son paramilitares que salen a matar, y la policía, que opera del mismo modo en la que venimos denunciando y que venimos observando tanto en Venezuela como en nuestro país. Estos motociclistas asesinos, que el que va detrás es el encargado de disparar con tanta precisión que el disparo llega o en la cabeza o en el estómago. El último muerto en Nicaragua, Wilder Reyes, recibió el impacto en el estómago, ha fallecido. Y la lista de muertos crece y la lista de heridos crece, como crece la bronca y la decisión de acabar con el imperio de los Ortega. Ortega, en una primera elección que ganó, no tuvo más del 38%, y luego sometió al país, ni bien llegó al poder, sometió al país en estos 3 últimos gestiones consecutivas, e impuso una corte electoral a su servicio, y por eso en la segunda reelección saca por encima del 60%, y en la tercera elección, la última, por encima del 78%. No es que el 78% votó a favor de Ortega, es el fraude electoral. Por eso, una de las grandes consignas de este diálogo es la democratización del país y el cambio de la Corte Nacional Electoral.
En nuestro país tendríamos que levantar esa reivindicación definitivamente, porque lo que se viene adelante es una elección con un enorme fraude electoral al estilo de Daniel Ortega. Entonces, el diálogo que se abre hoy día es un diálogo con muy pocas expectativas para que Daniel Ortega inicie la retirada, para que Nicaragua retome el rumbo democrático, y eso significa la elección de instituciones que sirvan al país y no al régimen. Eso es lo que está aconteciendo en este momento en Nicaragua. Veremos qué otras novedades y qué resultados aporta este diálogo que ha costado casi un mes en instalarlo y en el que se tiene muy poca expectativa. Fueron los obispos de Nicaragua los padrinos de este diálogo. Los estudiantes se resistían a aceptar ser parte del diálogo, y también los empresarios, fruto de la presión de la sociedad en su conjunto, que pues sacaba la conclusión muy sencilla: con los asesinos no podemos dialogar. Pero como no pudieron pronunciarse y del pronunciamiento a una acción más decidida, me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas, Ortega sigue todavía sentado en la silla presidencial, aunque un último comunicado del ejército decía que no iba a salir a reprimir, y por lo tanto Ortega utilizó a la fuerza policial y a sus propias hordas, a sus propios paramilitares para ejercer la represión. Los obispos habían exigido que pare la represión, que pare la matanza. Esto no ha cumplido Ortega, porque Ortega pedía que a cambio el país levante los bloqueos, las movilizaciones, y esto no ha ocurrido. Movilizaciones en todos los rincones de Nicaragua, pero en todas las ciudades. En la ciudad de León, le leo a algunas: Chinandega, Matagalpa, donde murió el último de las víctimas fatales de este levantamiento, y por supuesto Managua, la capital. Es un levantamiento ciudadano masivo. En estos momentos hay escasez de gasolina, largas colas para la gasolina, y este ambiente todavía de levantamiento popular generalizado para pedir que Ortega se vaya, que se vayan todos. No se sabe si el resultado de este levantamiento popular termine con esa reivindicación. Ortega ve en el diálogo su propia tabla de salvación, pero sin duda Nicaragua será otra, y yo creo que Latinoamérica es otra después del levantamiento en Nicaragua, porque es evidente que este proyecto político de socialismo del siglo XXI ha fracasado cuando los pueblos se levantan en contra de los gobiernos que han monopolizado el poder, han concentrado el poder a nombre del pueblo y con la perspectiva ideal del socialismo del siglo XXI. Pero si hay un país donde este proyecto ha tronado, ha mostrado su fracaso en todas sus aristas, es Venezuela. Las ideas están bárbaras. El punto es que aquellos que quieren ejecutar un país sin pobres, un país con la concentración de los medios de producción en manos estatales, el Estado como el gran distribuidor de la riqueza, etcétera, 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 han fracasado en estas metas, porque el resultado es inverso al sueño, es inversamente proporcional al sueño. Lo que hay en Venezuela es pobreza, hambruna, falta de medicamentos, hay un genocidio a 30 millones de ciudadanos, un éxodo de 4 millones de venezolanos que se fueron, y 1,5 millones en los últimos meses. Pero hoy quiero referirme a la faceta económica. Siempre hemos hecho énfasis en el resultado social y le hemos dado poca bola a la situación económica. Quiero decirle noticias de última hora. Una empresa norteamericana
vinculada a los holandeses, la ConocoPhillips, la tercera petrolera más grande de los Estados Unidos, ha ganado un pleito a la empresa estatal venezolana PDVSA en un tribunal internacional a consecuencia de la nacionalización unilateral, por lo cual PDVSA tiene que pagar $2.000 millones de indemnización. $2.000 millones de indemnización. A esto se sumará otro pleito de la misma compañía petrolera en la CIAT del Banco Mundial por otras 2 expropiaciones. Todavía no se ha definido el monto de la indemnización. Pero ¿qué significa este fallo internacional a favor de la petrolera norteamericana holandesa? Pues que pueden haber embargos en cualquier puerto del mundo e inclusive en alta mar. PDVSA ya no podrá usar como punto de embarque para sus buques petroleros 2 islas que están bajo el control de los holandeses, que son islas que están al lado de Venezuela, las islas de Bonaire y San Eustaquio, que todavía pertenecen a la corona holandesa. Pues ahí Venezuela tenía los puertos de embarque para mandar los buques hacia alta mar, y tampoco podrá usar la refinería de la isla de Curazao, que le servía como punto de embarque para dirigir sus barcos a la China o a la India. Esto es muy grave y coincide con otras informaciones aún más graves, y es que PDVSA, que fue la joya petrolera de América Latina, fue declarada oficialmente en quiebra, declarada oficialmente por el vicepresidente de Venezuela, que declaró que hay un colapso total. Quiebra significa que no puede hacer frente a sus obligaciones, y le echa la culpa de todo el desastre, no al modelo, sino a un señor, Rafael Ramírez, al que me voy a referir de acá a poquito. Rafael Ramírez fue la mano derecha de Hugo Chávez. Entonces le echan la culpa a este individuo, y el régimen, el modelo, y Maduro, y Hugo Chávez, y el propio Tarek William Saab no tienen nada que ver. Una sola persona llevó a la quiebra a la empresa petrolera más grande de América Latina, más grande que la empresa estatal mexicana, más grande que Petrobras. Uno no puede creer. Está bien, había quiebras por todo lado, y nos hemos referido a ellas en la empresa privada, las expropiaciones que en manos del Estado no funcionaron, despidos, baja de producción, cierre, las vaquitas expropiadas todas muertas, sí, bueno, pero no PDVSA, y le llegó, porque era inevitable. Desde el 2016 se hablaba de una quiebra técnica de PDVSA. Los primeros indicadores fueron la crisis de la producción, empieza la caída en la producción. Hoy en día el nivel de producción ha caído tanto en un retroceso de 70 años. Decirles que PDVSA, en un país que nada en petróleo, con la quinta reserva de petróleo más grande del planeta, resulta que en 1970 producía 4 millones de barriles al día. El 97 holgadamente 3 millones de barriles. Y con esos 3 millones Venezuela era el país más rico de América Latina. Hoy día, todos los meses la producción baja en 100.000 barriles. Y están por el 1,5 millones, es decir, a la mitad de lo que se producía en 1997. Y todos los meses la producción cae en 100.000 barriles. Se cree que esta producción va a terminar en el sótano con 1.200.000 barriles a fin de año. Es decir, la producción más baja de los últimos 70 años. Y con ese 1 millón
200,000 barriles al día. Venezuela no podrá hacer frente, porque no tiene un dólar en sus cuentas, a la demanda de la ConocoPhillips de $2,000 millones. No puede hacer frente a la deuda externa china. Se comprometieron a pagarles lo que le deben y les pagan en petróleo. Cualquier rato ese buque petrolero que está llevando petróleo para pagarles a los chinos será decomisado por la ConocoPhillips. Está la crisis que Maduro le ofreció por separado a los rusos y a los chinos que hagan las inversiones que se necesiten hacer, y que a cambio de eso le dan en garantía la PDVSA con asiento en los Estados Unidos. Bueno, hicieron cuenta los rusos y los chinos por separado y vieron que no había negocio. No hay posibilidad de hacer negocio en Venezuela. Primero, que se necesitaban cantidades astronómicas para poder revitalizar esa industria, y segundo, la ganancia o el retorno de esa inversión no estaba garantizada. No solo la explotación de petróleo, pero la fase de refinación, que es parte de la cadena productiva. Las refinerías en Venezuela están produciendo al 30% de su capacidad, porque muchas de ellas simplemente han colapsado. El gobierno de Maduro ha tenido que cerrar algunas de ellas porque simplemente eran un peligro, o simplemente ya no funcionaban por falta de repuestos. No hay mantenimiento, hay una desinversión, hay una politización de cargos, y el personal calificado, porque si algo tenía Venezuela era eso, personal calificado, bueno, se han ido. Y entonces, ¿quiénes están a cargo de las refinerías y de la industria petrolera en Venezuela? Los militares, que no saben nada de la industria del petróleo, pero nada, y ahí les va, con una producción en picada y con refinerías que están cerrándose. Las refinerías han sido fruto de esta desinversión, de esta falta de mantenimiento, de la no reposición de repuestos, han sido materia de explosiones. Del 2008 a la fecha se han registrado más de 1.500 accidentes de trabajo con su respectiva explosión. 1.500. De estas 1.500 nosotros nos hemos enterado de una sola. La explosión, el terrible accidente, ha ocurrido en una de las refinerías más grandes, Amuay. Amuay está en el estado de Falcón, es parte de un complejo de refinerías que está en Paraguaná, posiblemente es el complejo de refinerías más grande del mundo. Bueno, explotó, saldo 42 muertos, 130 heridos. Para que vuelva a Amuay a trabajar normalmente, pues se necesitan muchos miles de dólares para poder reinvertir. Tal es la situación que Venezuela está importando gasolina, y que usted ha debido ver que hay colas para comprar gasolina en el país petrolero, el que fue el número 1 de la región. Venezuela produce un petróleo muy denso. Para producir gasolina tienen que producir energéticos livianos y mezclarlos para producir gasolina. Pues no hay esa posibilidad, porque las refinerías están en franca caída y entonces están importando directamente gasolina. La crisis es tremenda. ¿Cómo podrá Venezuela sobrevivir a esta situación con el motor productivo, el que les daba una enorme riqueza, en un estado de quiebra? Ya no es una especulación de la oposición, como le digo, el anuncio fue formulado por el propio vicepresidente. ¿Qué le queda a Venezuela si no va a vivir del petróleo? Vivir del narcotráfico.
Bueno, el vicepresidente y también el segundo hombre del régimen, Diosdado Cabello, están acusados de ser narcotraficantes en un proceso que se lleva adelante en los Estados Unidos. Pero sigamos con la economía. Hace pocas horas la Kellogg, la que produce cereales, seguramente usted lo ha visto en el supermercado, en el mercado, estas cajas de cereales Kellogg. Bueno, había una planta en Venezuela, esta es información de último momento. La Kellogg ha decidido cerrar, cerró la planta, los ejecutivos se fueron del país y dejaron los finiquitos en las cuentas de los 380 trabajadores. Es que no se puede más. Como esto ha ocurrido con la Clorox, la Kimberly-Clark y muchísimas otras empresas e inversiones extranjeras. ¿Cómo responde el gobierno? Vamos a intervenir los gringos, en fin. Y van a intervenir y no lo van a poder hacer funcionar. Para producir los cereales, estos cereales ya elaborados en caja, se necesita el cereal de materia prima. Y Venezuela ha dejado de producir cereales, tienen que importarlos. Para importarlos se necesitan dólares. Como han dejado de producir petróleo, no hay dólares. Y ese es el drama de Venezuela. Todas las decisiones económicas que ha tomado el gobierno venezolano, todas, han sido el terreno hacia el precipicio financiero, económico, productivo. Todas han conducido al desastre. Tal vez desastre no describe lo que es la quiebra de PDVSA, ¿no? Es algo catastrófico, va más allá del desastre. ¿Qué medidas económicas desastrosas que han llevado a la recesión, a una inflación imparable? Pues tiene que ver con la fijación de precios. Para hacer demagogia, el gobierno dice, bueno, por decirle algún ejemplo, este litro de leche va a costar 3 bolívares, pero para producir ese litro de leche se necesitan 6. Entonces el productor de leche no va a perder 3 bolívares en cada litro de leche, entonces deja de producir. ¿Qué dice el régimen? Sabotaje, voy a nacionalizar esa planta de leche, y la nacionaliza. Y luego empieza a producir a 3 bolívares el litro de leche, y por supuesto a los 6 meses el endeudamiento de esa empresa es tan grande, la subvención es tan grande que el gobierno no puede y cierra también la planta. Y como este ejemplo, todo lo demás. La variedad de tipos de cambio generaron un nivel de corrupción impresionante. Para producir, supongamos, una cajita de cereales Kellogg, se necesitaba importar maíz, porque Venezuela dejó de producir maíz. Producía cantidades porque consumen arepas. Sin arepas los venezolanos se mueren. Pero bueno, dejaron de producir maíz, ahora lo producen, importan de México. Bueno, necesitan dólares para importar maíz de México. Entonces recurrían a un dólar barato que se llamaba el dólar para alimentación. Pero para que te asignen ese dólar, tenías que pagar unas coimas fantásticas a los de la comisión que asignaban los dólares. Los de la comisión se hicieron ricos. El dólar te llegaba 3 años después de tu solicitud, por lo tanto la planta estaba parada. Ese fue el desastre. Últimamente, en enero de este año, hicieron otra locura. Hicieron un bolsín, dijeron, se acaba la diferencia de cotización, y subieron el bolívar, que creo que estaba a 6 bolívares por un dólar, que era una irrealidad completa, a 3.000 bolívares por dólar, lo que también sigue siendo otra irrealidad. Y abrieron un bolsín como el que teníamos en el país, para que ofertantes y demandantes del dólar fijen el precio del dólar en un dólar fluctuante, con una diferencia al bolsín boliviano. El bolsín boliviano tenía una lógica
razonable. Era el Estado el que ofertaba los dólares y era el sector privado el que compraba. Y a través de esas ofertas del Estado, del Banco Central, es que se regulaba la cotización del dólar. En Venezuela hicieron un bolsín en el que el Estado no oferta dólares. Entonces están esperando que los privados, ¿no?, como si fueran unos giles, vayan al Banco Central de Venezuela y digan: yo tengo 20 millones de dólares y los oferto y los vendo posiblemente al Estado a precio oficial, a 3.000 bolívares el dólar. Pero ni locos, ni un ofertante ni un demandante. Los demandantes son todos, son 30 millones de ciudadanos bolivianos que quisieran tener un dólar en la cartera. Pero las empresas, el propio PDVSA, el propio gobierno, nadie oferta pues dólares. Esperaban que la empresa privada vaya al bolsín a ofertar sus dólares, si la empresa privada no tiene. En consecuencia, no funciona. Lo que falta en Venezuela, qué ironía, son dólares. Era un país que naufragaba, pero todos flotaban en petrodólares, fruto de la producción petrolera. El petróleo genera dólares, genera divisas, y lo que había en Venezuela eran dólares. Hoy no hay dólares ni en foto. Por eso se inventaron el petro, una moneda que es un bono en realidad, que se llama petro. Bueno, tampoco les funcionó, porque el petro tiene que tener alguna garantía. Y los Estados Unidos dijo: en petro no negociamos nada. Es más, sacó una resolución, y Trump sacó una resolución prohibiendo a todas las empresas norteamericanas transar en petros, y entonces el petro no funciona. Entre tanto, no solo la Kellogg y las otras, sino las empresas que hacen el servicio a la industria petrolera, ¿saben? Los que alquilan maquinaria, los que alquilan todos los servicios que necesita una empresa petrolera, eran todas extranjeras, muchas norteamericanas. Bueno, todas están de salida porque les deben miles y miles y miles y miles de dólares. Ya se han ido, por ejemplo, no solo esas empresas que paralizan la producción, pero también las líneas aéreas. Para llegar a Venezuela, usted no hay línea aérea que llegue a Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque no les pagaron. Un informe, que esta cifra puede ser conservadora, decía que Venezuela debía a las líneas aéreas, informe de IATA, 3.750 millones de dólares. 3.750 millones de dólares. Se fue las últimas en irse, la alemana Lufthansa, la chileno-brasileña LATAM, que dijeron: ya no perdemos más, nos vamos. Se fueron Air Canadá, Alitalia, Gol, Tiara Air, bueno, se fueron todas. ¿Sabe por qué? Porque un ciudadano venezolano compra en bolívares y la empresa quiere cambiar esos bolívares en dólares porque es una empresa internacional, y entonces el gobierno le dice: no tengo dólares, te voy a deber, y anota en su agendita: te debo tanto, y terminaron debiendo 3.750 millones de dólares. Por lo tanto, las líneas aéreas del mundo le estaban subvencionando el servicio a Venezuela. Bueno, dejaron de hacerlo y se fueron. Es un país que no tiene acceso, no tiene líneas aéreas, no tiene industria de la alimentación, está toda en quiebra, no tiene lo que tenía, la gran riqueza que nacionalizó, porque cuando nacionalizaron el petróleo, heredaron una enorme riqueza de la que no queda nada. Es menos, cifra roja, porque le deben a todo el mundo, le deben a Gil y a Mil, y le deben mucha plata. Y ahora los barcos petroleros venezolanos corren el riesgo de ser embargados en cualquier puerto extranjero, e inclusive en alta mar. ¿Cómo puede un país seguir viviendo en esa circunstancia sin tomar medidas radicales para mínimamente parar la catástrofe? Si algún día llegan esas medidas, serán durísimas, porque la magnitud de la crisis
es demasiado grande, ¿no? Nunca antes visto. Solo un país en una guerra, como le decía alguna vez, ni Siria está tan mal como Venezuela. Y entonces el 21060 que les llegará en algún momento será durísimo, pero tendrán que padecerlo otra vez los ciudadanos bolivianos si es que quieren poner fin a esta catástrofe en espiral que parece infinita. Una de las causas de la catástrofe venezolana es sin duda la corrupción. Le cuento rapidito de las empresas, porque no solo fue el saqueo, no solo fue a la empresa petrolera PDVSA, también a la empresa de electricidad. Hubo un saqueo a PDVSA, eso es lo que pasa. Hay un proceso en Andorra. Andorra es un pequeño país europeo que está entre España y Francia, pero es un país independiente. Bueno, allí una juez abrió un proceso porque de repente en un banco de Andorra que tenía el secreto bancario como pivote de su economía, el banco se llama Banca Privada de Andorra, en Andorra se habla catalán. Bueno, pasaron 2.000 millones de euros, el monto es más grande en dólares, procedentes de Venezuela, procedentes de una decena de empresas que tenían un común denominador, un señor de apellido Villalobos, que había sido viceministro de Energía, Nervis Villalobos, viceministro de Energía y Petróleo, capo di capo. Nervis Villalobos armó una estructura empresarial, 11 sociedades armadas en Panamá, y entre esas 11 sociedades intercambiaban facturas para justificar un patrimonio de 1.347 millones de dólares. Es evidente que este dinero salió de PDVSA o de la empresa estatal de energía. ¿Sabe? Uno trata de imaginar el monto, 1.347 millones de dólares, y usted luchando por ahorrar 100, ¿no? Usted lucha toda su vida para ahorrar $100, a ver si llega a 30.000 y se compra una casita. Bueno, este señor Nervis Villalobos sacó de Venezuela 1.347 millones de dólares y depositó en 11 sociedades en Panamá. De esas 11 sociedades de Panamá las hizo pasar por la banca de Andorra y terminaron en Bélgica y Suiza, etcétera. La juez de Andorra está investigando todo esto, ha mandado peticiones de informe a Venezuela, etcétera. No le contestan nunca, pero está investigando. En España, por el mismo caso, se ha detenido a otro de los hombres fuertes del régimen de Hugo Chávez por la misma causa, ¿no? Había hecho circular por la banca 1.000 millones de dólares entre el 2007 y el 2012. 37 cuentas a nombres de sociedades panameñas depositaron esa cantidad astronómica de dólares. Entre ellos, entre los sospechosos, porque hay 3 gerentes de PDVSA procesados, entre ellos Rafael Ramírez, al que ahora lo acusan de ser el causante del desastre. Ramírez salió al exilio. Está Eulogio Pinto, Nelson Montesinos. Al margen de esto están los de la empresa de energía, que son 35, que parece acusados, no es que parece, sino que están acusados del saqueo de PDVSA y de la empresa de energía. Uno de ellos ha sido detenido en España porque le encontraron estos movimientos impresionantes de dólares.
fue detenido en Madrid en octubre del año pasado. Además tiene otra causa abierta y una petición de extradición de los Estados Unidos. Está detenido en Andorra este señor Nervis Villalobos, y están estos otros 3 que fueron gerentes de PDVSA también acusados de el saqueo. Pero es un saqueo que, como usted ve, es extremadamente grande, ¿no? Tan grande como la catástrofe de la economía de los Estados Unidos. En este saqueo están los contratos con la Odebrecht, están todos los metidos en el escándalo del Lavallato, pues están todos metidos. Pero este proceso en Andorra es específicamente la investigación de 35 ex autoridades de PDVSA por el saqueo a esa empresa. ¿Por qué Andorra se mete? Porque estos maleantes utilizaron la banca de Andorra, y están investigados porque se cree que estos 2.000 millones son resultado de las coimas. Entonces están averiguando de dónde sacaron la plata y a qué funcionarios y a qué empresas sobornaron. En este contexto se está desarrollando, y se cumplirá el próximo 22 de este mes, faltan poquitos días, algo como elecciones en Venezuela, que no son elecciones libres y democráticas, no pondrán las urnas, pero el resultado ya está cantado. ¿Quién en su sano juicio, dígame usted, quién en su sano juicio podría votar otra vez por Maduro? Pues nadie. En Venezuela no hay el voto obligatorio como en nuestro país, el voto es voluntario, y la oposición, que ha determinado no participar en las elecciones y que está haciendo campaña por la abstención, y con justa razón, porque la Corte Electoral de Venezuela está al servicio del régimen. Todos los miembros, creo que salvo uno, son del partido de Maduro. En fin, ya no se guardan ni las formas. Abiertamente se sabe que Maduro va a ganar las elecciones como Ortega ganó las últimas, con un 70 u 80%. Es decir, pero uno sabe que con esta situación, con la hambruna, con las pestes, con el éxodo, con la quiebra de Petrobras, con los escándalos millonarios, supermillonarios de coimas, etcétera, nadie puede votar, nadie, le digo, en su sano juicio puede votar. Sin embargo, el régimen hace funcionar la cabeza para contrarrestar lo evidente, que es el fracaso del régimen. Y obviamente que si no hacía algo, el nivel de abstención iba a ser contundente el próximo 22 de mayo. Entonces, ¿qué han hecho? Han habilitado ya desde el año pasado un llamado Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria le permite acceder a la comida. El gobierno, en vez de dar una tarjeta de racionamiento como existe en Cuba, da 17 alimentos, a veces son menos, 17 alimentos en unas bolsas plásticas. Y en vez de ir a hacer cola con la tarjeta de racionamiento, por lo menos la propaganda oficial dice que le van a distribuir en la puerta de su casa esta bolsita de alimentos. De los 17 alimentos, solo 2 son venezolanos, 15 son importados. Y por eso las bolsitas de alimento no llegan todos los días, es una vez al mes, y hay barrios en los que nunca llegó. Para que usted reciba la bolsita de alimentos, tiene que ser del partido. Y para ser del partido, usted puede obtener un carnet de la patria. Entonces, todos somos del partido, yo quiero comer, ¿no? Comida o muerte, comida, ¿verdad? Y ahora, Nicolás Maduro ha dicho que se espera que la mayoría de las personas voten con su carnet de la patria. El carnet de la patria es un carnet que tiene un registro digital, y entonces usted vota y el gobierno sabe quién votó
por supuesto, espera que las personas que voten a su favor, porque los que han obtenido el carnet de la patria están vinculados al partido gobierno. Si usted no es del partido gobierno, no le dan comida. Y si usted no vota, porque usted está a favor de la abstención con la oposición, no le van a dar comida. Es decir, el pueblo es presa, ¿no? Está sometido a la extorsión oficial del gobierno. Si no vota, muere de hambre, porque habrá el registro de todos aquellos que no votaron y todos aquellos que votaron con el carnet de la patria. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un señor que se llama Henry Falcón, que era parte de la mesa de unidad, que decidió romper con la oposición para candidatear. Y entonces es el único candidato de la oposición, es un ex militar y es un ex militante del partido de Maduro, pero se muestra como opositor y está en campaña. Pero el grueso de los partidos de la oposición, que son como 18, decidieron no participar en la elección. Bueno, al margen del resultado, porque el resultado se lo canto yo, más del 70% votará por Maduro. Eso ya está escrito, ¿no? Eso ya está, el resultado de las elecciones está ya en acta, porque ese es el sentido de esta elección. No tiene ningún... ¿Cuál es el sentido de la elección? Darle a una dictadura un manto democrático, pero nadie se la cree. La mayoría de los países latinoamericanos, 16 en total, además de Estados Unidos y la Unión Europea, han decidido ya también de manera anticipada que no van a reconocer esos resultados. Pero Maduro seguirá en el poder para continuar en la catástrofe, para llevar en esta espiral interminable a Venezuela a el último rincón del infierno económico y social de ese país. Porque al final de cuentas uno dice, bueno, ya, dictadura, ¿qué vamos a hacer? Es dictadura. Pero la economía anda bárbaro, las empresas funcionan, aumentan la producción, mis ingresos han aumentado, me he comprado casa, tengo auto, tomo whisky a las 10 de la mañana. En fin, pues, ¿quién va a protestar contra esa dictadura? Pero en Venezuela es dictadura, lo que significa persecución, represión, monopolio de los medios de comunicación, además de hambruna y peste, porque las pestes han reaparecido fruto del hambre. Hay nuevamente fiebre amarilla y tuberculosis. Todos los males apocalípticos están concentrados en Venezuela. Pero, en síntesis, en esa situación, eso no puede ser interminable. Ni los cubanos están de acuerdo con las locuras que han hecho los que pasaron por el gobierno de Venezuela. Ni los cubanos. ¿Por qué? Porque un gobierno así no puede sostenerse. Maduro va a caer de alguna forma va a caer, porque el país no puede resistir semejante catástrofe. Nicaragua y Bolivia no optaron por esas medidas económicas que le he descrito en Venezuela. Se apoyaron en la empresa privada, mantuvieron la lógica neoliberal. Cuando intentaron ejercer un control de cambios empezó el agio y la especulación, que es obvia, es la reacción de los comerciantes para defender su capital, porque locos no son. Y entonces Evo Morales otra vez aflojó y otra vez hay libre oferta y demanda, y por eso el Mercado Rodríguez, la cancha, los pozos en Santa Cruz son un espectáculo de oferta, de frutas la que quiera, de verduras la que... y a todo precio, ¿por qué? Porque, bueno, hay libre oferta y demanda. Era precisamente la norma neoliberal con la que Hugo Chávez quiso acabar, y lo que hizo fue acabar con la economía venezolana. ¿Cómo añora el ciudadano venezolano pasearse por un mercado completamente abastecido? Evo Morales tuvo esa virtud, no tocó las piezas angulares de la economía neoliberal del 21060, y los cambios
que hizo fueron políticos, el control de las instituciones, el absolutismo en el manejo de la justicia, de la política, pero la economía, por eso no hemos llegado a donde llegó Venezuela. Por eso nuestra lucha es para la democratización, como es la lucha en este momento, en este segundo, en Nicaragua. Y bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir estas ideas, esta información con usted, y estaré nuevamente mañana a las 10. Usted está escuchando Cabildeo.